Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es un gusto para nosotros, es un verdadero honor también poder estar de nuevo con todos ustedes mediante estas plataformas, esta facilidad tan grande que se nos es dada mediante el internet. Sean todos bienvenidos a este programa. Vamos a hablar de algunos temas bien interesantes. Puntualmente nosotros vamos a estar comenzando con un nuevo tema, con un nuevo lineamiento. Vamos a estar hablando acerca de la oración. Este tema de la oración, la verdad es que no es nuevo. Se ha hablado ya en muchas ocasiones en las congregaciones y sobre todo, hermanos, ya se ha tocado también en este programa de radio. El programa 66 y el programa número 67 hablan en relación a la oración. Se tocan puntos sobre esta oración muy interesantes, muy importantes, y en este segundo programa acerca de la oración queremos dar algunos conceptos nuevos, cosas que no se tocaron en ese programa, porque la verdad es que es un tema bastante extenso. Es un tema en el cual nosotros podemos aprender bastante y del que estamos seguros todos nosotros que vamos a salir muy edificados. La oración es una de las principales herramientas del cristiano, por lo cual debe de quedar bien en claro su función. Es por eso que vamos a ver en este programa y quizá en los siguientes programas conceptos generales, como por ejemplo la necesidad que hay de que el cristiano esté en oración, la necesidad de que el cristiano esté en constante comunión con su Padre, en constante comunicación. Nosotros vamos también a tratar de tocar todos nosotros la parte de la importancia de la oración, qué tan importante debe ser para el cristiano y si en verdad uno como cristiano, como seguidor de Cristo le da la importancia que la oración merece o simplemente no le da la importancia que esta tiene. Vamos a hablar de los beneficios porque nuestro Dios, no conforme con darnos una comunión con Él, nos da también beneficios si es que nosotros tenemos precisamente esa comunicación con Él. Y de esos beneficios vamos también a estar hablando. Vamos a presentar ahora, habiendo hecho este corto resumen, vamos a presentar a los miembros de la mesa, que somos los encargados en esta noche de platicar acerca de este tema con todos ustedes. Con un gusto muy grande recibimos a nuestro hermano Alejandro, que está de nuestro lado derecho, nos acompaña en esta noche para ayudarnos, para hacer también labor de coach, de guía y también apoyarnos con unos comentarios bastante certeros. De nuestro lado derecho, hermano Ale, muy buenas noches. Muy buenas noches, para mí es un gusto, un placer estar con ustedes los jóvenes y gracias por esos comentarios, en la guía de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente somos siervos y esperando que este programa sea de edificación. Bien comentabas, hermano Brian, la oración es sumamente importante, aunque ya quizás tiempo atrás dimos un estudio de esto, pero hoy encontramos cada día más en la palabra de Dios, en la oración, mucha riqueza. Así es. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias, Ale. De nuestro lado derecho también tenemos a nuestro hermano Jonathan, ya ha estado con nosotros en los programas, lo presentamos. Buenas noches, Johnny. Buenas noches y a cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Como siempre, gracias por dejarnos entrar en sus hogares, gracias por estar pendiente de este programa. Más que nada pendiente de la palabra de Dios. Es un gusto siempre saber que estamos luchando, batallando siempre para poder hacernos de la manera en que Dios quiere que seamos. Esperamos que el tema que hemos preparado para hoy sea enriquecedor, sea de provecho para cada uno de nosotros y para nuestra madurez espiritual, que es principalmente lo que estamos buscando y estamos trabajando en ella. Muchísimas gracias, Johnny. Pues ahí está también un joven que está trabajando a la par de nosotros. Gracias por aceptar, Johnny, estar con nosotros. Gracias. Y de nuestro lado izquierdo también está nuestro hermano Dylan Conde, que también nos acompaña en esta noche para llevar a todos ustedes este tema tan importante. Buenas noches. Buenas noches, Brian, y buenas noches a todos ustedes, mis amados hermanos, que bendito sea nuestro Padre, ya nos hacen el favor de estar en contacto con nosotros, sea por vía radio, por cualquiera de nuestras otras redes sociales. Gracias a nuestro Señor por todo lo que nos brinda, por todas las facilidades y todas nuestras comodidades. Y efectivamente, este tema de la oración es tan fundamental, es tan importante que no bastó un programa como para abarcar todo lo que la oración significa para el Hijo de Dios, todo lo que el Hijo de Dios, el verdadero soldado de Cristo Jesús, debe y cómo debe de mantener la comunión con su Padre. Entonces, si es que es la voluntad de nuestro Señor, nuestro Rey, vamos a presentar puntos bastante interesantes y necesarios para la sana edificación de la iglesia.
pues que Dios guarde sus corazones y que se mantenga con nosotros durante esta hora. Muchas gracias, Dylan. Gracias a Y Dios. nos sigue haciendo el honor de acompañarnos en esta mesa un joven que también ha caminado con nosotros, está caminando junto con nosotros en este camino. Nuestro hermano Josué Martínez nos acompaña también en esta noche. Buenas noches. Muy buenas noches, Brian. Pues es un gusto estar acá con ustedes y pues estar acá con los medios de comunicación. Repítelo. Vuelvo a repetir. Es muy buenas noches a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando a través de radio y también de Facebook. Es un gusto estar acá con cada uno de ustedes en los medios de comunicación. Pues no sé si me pueden enviar los medios de comunicación. Adelante, vamos a pasar a los medios. Vamos a nuestros medios de comunicación. Adelante les voy a dar la página de internet a donde nos pueden estar escuchando frecuentemente a las 24 horas. Pues es la siguiente: palabrasdevidaeterna.wix.com/home. Ahí nos pueden estar escuchando las 24 horas. Lo vuelvo a repetir: palabrasdevidaeterna.wix.com/home. Y pues a través de Facebook también nos pueden encontrar en nuestra página de amigos como Palabras de Vida Eterna Radio. Ahí si nos gusta enviar solicitud, pues las vamos a aceptar. Y pues ahorita mismo también ahí se está transmitiendo en vivo para todos los amigos que nos están en Facebook. Si nos pueden regalar también ahí su like al video, se los vamos a agradecer. Como también se los vamos a agradecer si nos regalan su like en la página de likes de Facebook, que nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Ahí también estamos, los podemos encontrar. En YouTube nos pueden encontrar como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Ahí nos pueden estar igual checando todos los programas. De hecho, ahorita mismo me parece que está también transmitiendo en vivo. Pues un saludo a cada uno de ustedes y también nos pueden encontrar como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Y a través de Twitter también nos pueden encontrar como @palabras3333. Ahí también nos pueden estar encontrando y siguiendo a cada uno de nosotros. En WhatsApp, para igual los hermanos que nos gustan enviar sus mensajes, algún comentario, alguna pregunta, vamos a estar al pendientes de cada uno de ustedes, de sus preguntas que nos hagan llegar a través de WhatsApp. El número es en el 2226 101501. Ahí nos pueden estar enviando WhatsApp sus mensajes, algún comentario. Y pues a continuación les voy a dar las siguientes iglesias de Cristo que están ubicadas acá en Puebla. La primera que tenemos es calle Manzano 5215, Colonia Bosques de Manzanilla. Ahí preside el hermano Evaristo Ordaz. A él lo pueden contactar en el 367-8522. Ahí el hermano igual va a estar al pendiente. Como también nos pueden encontrar en calle Tepetlán 526, Colonia Vicente Guerrero. Ahí preside nuestro hermano Osiel Mesa. A él lo pueden contactar en el 129-4401. Esas son las siglas de Cristo. Y pues hermanos, un saludo a cada uno de ustedes. Y no se les olvide enviar sus mensajes o alguna pregunta. Y aquí vamos a estar al pendiente de ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Josué. Si nos puedes hacer el favor de repetir el número de WhatsApp, por favor. Es en el 2226 101501. Ahí ese es el número de WhatsApp a donde pueden estar enviando los mensajes. Muy bien, muchas gracias, José. Pues ahí están los medios para que nos manden sus comentarios, nos manden sus preguntas, sus saludos, también sus peticiones de oración, para que todos en unidad como hermanos elevemos oraciones a nuestro Dios, elevemos súplicas y rogativas y todos juntos podamos estar en esa acción. Muy bien, vamos ahora, también queremos darle una bienvenida. Queremos darle también una bienvenida a nuestros hermanos que están detrás de cámaras, que nos están apoyando y nos apoyan todos los miércoles, están trabajando también junto con nosotros. Está ahora de nuestro máster ahí en la computadora para poder hacer los cortes, para que todo vaya saliendo bien. Tenemos a nuestro hermano Mario, le damos una cordial bienvenida. Atrás en las cámaras tenemos a nuestro hermano Luis Conde, también que sea bienvenido el hermano. Muchas gracias a todos por su esfuerzo. Nos acompaña también, recibimos con mucho gusto la visita de nuestro hermano José, que ahora también nos está haciendo el favor. Se está transmitiendo este programa en vivo también por YouTube. Estamos por YouTube también en vivo. También se dio la página de YouTube. En esa página se está transmitiendo para que también vayan a vernos por si no tienen alguna de las otras plataformas. Pues ahí está en esta página de YouTube. Muy bien, bienvenido hermano José. Y nos acompaña también como una espectadora y también para hacernos unos buenos comentarios nuestra hermana Merari, que viene de Monterrey, también que sea bienvenida. Y nuestro hermano Miguel también está con nosotros. Sean bienvenidos todos hermanos y también allá en sus casas. Vamos a empezar a darle una parte formal a este programa, comenzando con el tema, pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Padre para que Él sea el que dirija siempre nuestras palabras. Vamos a encargarle esa dirección, aprovechando que nos acompaña nuestro hermano Alejandro, que nos haga favor de hacer la oración. Por favor, acompáñenos allá en sus casas. Oremos. Bendito Dios,
Señor Dios, grande Dios todopoderoso, santo eres en verdad, Señor, porque santo eres tú y santo es tu nombre, bendito Dios, porque Dios es grande como tú no lo harás ni lo habrá jamás. Rey de reyes eres, Padre celestial, y es por eso que hoy ante tu santo trono, inclinándonos, pedimos, Señor, que tú nos des la dirección para que este programa llegue a todas las personas en su mente, en su corazón, y que se llene su espíritu para poder tener esa gran comunicación a través de la oración contigo, bendito Dios. Y bendice grandemente a cada uno de los que vamos a exponer, Señor, de todos los que están detrás de cámara, y sobre todo, te pedimos por aquellos que nos están escuchando, bendito Dios, que tú nos des la sabiduría y a ellos el corazón dispuesto a escuchar, no a los que están hablando, sino a tu palabra, bendito Dios. Bendícenos grandemente a todo este gran equipo, Señor, que está haciendo posible esta transmisión, pero sobre todo, que tú nos des la dirección. Y todo esto te lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano Ale. Vamos entonces a comenzar con esta parte tan importante como es la oración. Repito, si nosotros queremos ver conceptos también generales y muy buenos referente a la oración con su base y su sustento bíblico, pueden ir a nuestra página de YouTube y checar el programa número 66 y el programa número 67. Ambos programas tienen muy buena información como la que vamos a presentar enseguida. Hay un texto que quiero que nosotros analicemos en esta noche, que es Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Este texto es importante porque toca conceptos generales acerca de la oración y es muy rico en cuanto a este tema. Efesios capítulo 6, versículo 18. Por favor, acompáñenme en sus casas para que juntos leamos la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si hay algo que nosotros tenemos que recalcar de este texto, son varias cosas. Este texto menciona que hay que estar en oración en todo tiempo. Eso, hermanos, recalca una necesidad de que en la vida del cristiano la oración tenga una frecuencia muy alta. Es decir, la oración en nuestra vida no debe de tener una frecuencia baja. Su frecuencia debe de ser muy alta. Nosotros debemos de estar en constante oración en todo tiempo, no cansarnos de orar. Menciona algo bien interesante también en este texto. Este texto dice en el Espíritu. Esta parte de en el Espíritu es un concepto general, pero muy importante que tenemos que tener bien claro, hermanos. Nuestra actitud a la hora de orar debe de ser la correcta. No podemos nosotros tener una actitud incorrecta, no podemos nosotros estar distrayéndonos, tenemos que estar concentrados en lo que estamos haciendo, tenemos que estar entendiendo el por qué lo estamos haciendo. Nuestra actitud debe ser principalmente una actitud de humildad, una actitud de sumisión, reconocer a quién le estamos orando y el por qué le estamos orando, hermanos. Estamos orando a nuestro Padre, el Dios creador de todo, sin el cual nosotros no seríamos absolutamente nada. Esa es parte de la actitud que nosotros debemos de manejar a la hora de orar. Algo que recalca también, muy importante, hermanos, es la parte de todos los santos. Al final del texto menciona: en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si hay algo que este texto recalca, es precisamente el objeto adecuado, el propósito adecuado por el cual, hermanos, se debe de orar. Al final, este objeto adecuado, al final este propósito, cae en que nosotros debemos orar, hermanos, principalmente por cosas espirituales. El propósito de la oración es que nosotros pidamos y elevemos súplicas al Señor por cosas espirituales. Un ejemplo más de esto está en el versículo 19. Dice el versículo 19 el apóstol Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo no está pidiendo otra cosa, hermano, sino que la oración se haga para algo espiritual, para algo que edifica a los miembros y para algo que sirve para el reino de Dios, hermanos. Estos conceptos que son generales nos hablan también acerca de la perseverancia. Pablo maneja que hay que orar con toda perseverancia, con toda persistencia, sin desmayar y con paciencia, hermanos. Esa también es parte de una actitud correcta. Al final, en lo que todo esto se encierra es en una necesidad ferviente
del creyente en estar en constante comunión y comunicación con nuestro Padre. El pensamiento de debo orar, debo de estar en comunicación con mi Padre, tengo yo la necesidad de establecer mis horarios, de estar en comunión íntima con mi Señor en mi aposento, debe imperar en todos nosotros, hermanos. Ese es también, en parte, el objetivo de este programa, el objetivo de todos estos temas. Nosotros debemos de crear, si es que no lo tenemos, la necesidad ferviente de estar en constante oración con nuestro Señor. Muy bien, habiendo hablado acerca de esta parte, vamos a hablar también en boca de nuestro hermano Jonathan y también de nuestro hermano Alejandro, algunas cosas también interesantes en cuanto al cuándo y cómo orar. Adelante. Claro que sí. ¿Cuándo y cómo orar? Muy bien, bueno, vamos a hablar de eso, nuestros hermanos. El cuándo ya lo comentó mi hermano Brian, fue leve pero fue conciso, y es muy fácil, en todo tiempo, a cada momento del día podemos orar. No hay momento del día, de la noche, en que no podamos hacerlo. Nuestro mayor y más grande ejemplo, el cual es nuestro Señor Jesucristo, nos marca en Marcos 1:35 cómo muy de mañana se levantaba y lo primero que hacía era orar, muy de mañana. Y en Lucas 6:12 nos pone también ese ejemplo y está orando, o más bien en esa ocasión ora toda la noche. En ese caso no hay un momento en el que no podamos estar en comunión con Dios, debido a que Dios está en todas partes. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, Dios lo sabe todo y Dios lo puede todo. En el momento es ese gran regalo que tenemos, el de tenerlo siempre ahí, de podernos comunicar, pedir guía, pedir ayuda, pedir consuelo, pedir fuerzas, siempre en cada momento del día. Me gustaría leer Lucas 18, versículo 7, el cual nos dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y de noche? ¿Se tardará en responderles? En este capítulo nos habla muy cortamente de una historia, más bien de una parábola, de una viuda que está con un juez yendo, pidiendo justicia, pero el punto principal es ese, el que dice que todos sus hijos están orando a Él de día y de noche. Y en este caso yo creo, hermano, perdón que te haya interrumpido, ¿no? Vemos ahí entre nosotros como cristianos debe de caber una pregunta: ¿por qué la oración diaria es importante? ¿Por qué la oración diaria es importante? Bueno, hermanos, sencillamente para los seguidores de Cristo, que somos nosotros, la oración es la mejor manera. Pues, ¿de qué manera? De comunicarnos con Dios. Porque la oración diaria es el vínculo para el diálogo diario con aquel que nos creó. Y esta es la importancia de la comunicación diaria a través de ¿qué? De la oración. Adelante, hermano. Ahora, Ale, una pregunta también para acá, para la mesa y para nuestros espectadores. Esto de orar siempre, orar sin cesar, estar en todo tiempo orando, que ese es básicamente el cuándo, bueno, en todo tiempo, concretamente, ¿qué significa? ¿Qué es estar orando sin cesar? ¿Qué es orar todo el tiempo? ¿Significa que 24 horas yo tengo que estar así agachado orando siempre a nuestro Dios? ¿Qué significa muy bien. Orar sin cesar? La importancia de la oración es la comunicación a través de ¿quién? Del ser humano con Dios. ¿Cómo? En sus momentos, en nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque normalmente ese es el único vínculo que nos da el poder de comunicarnos con Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué sentido? Dios merece un respeto. Vemos en Mateo capítulo 6 que nos dice que no oremos como los hipócritas. ¿Cierto o no? Dice, pero tú entra a tu aposento, cerrados tus ojos, con la puerta cerrada, ¿qué dice? A solas. Ora a tu Padre a solas. ¿Por qué quiere eso el Señor? Porque es una comunicación íntima entre dos amigos importantes. Entonces no podemos subestimar realmente la oración diaria. Y normalmente a través de la oración es como nosotros podemos tener ese contacto divino con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la Biblia menciona más de 250 veces en las Escrituras que la oración es importante. Y hay 5 puntos rápidos que quiero comentar, porque es la importancia del orar diario, como tú decías.
Orar sin cesar, es algo bien importante, es ejercitarnos en la comunicación con Dios. Ok, nuestro hermano Ale hace mención de 5 puntos muy importantes que se van a tocar en base a la importancia de la oración, que los vamos a ver después de este primer corte. En un momento regresamos, hermanos. Y regresamos a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Estamos de vuelta, hermanos, para seguir con este tema, no antes, sin consultar los comentarios y los saludos y las peticiones que nos trae nuestro hermano Josué. Adelante. Gracias, Vaya. Pues vámonos con nuestros saludos a través de Facebook. Nuestra hermana Jocabet Martínez dice: hola, buenas noches mis hermanos, bendiciones para todos. Buenas noches, hermana, saludos. Buenas Saludos, noches. hermana. Nuestra hermana María Lourdes Durán de Bosques dice: buenas noches hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios bendiga su regreso a sus hogares. Saludos a todos los hermanos de la iglesia, por la hermana Amanda y Paola, que Dios les ayude a regresar a la iglesia y seguir en su palabra. Soy Lulú de Bosques y pido también por mi familia. Ok, Gracias, muchas gracias, hermana. hermana. Vamos a estar en constante oración Saludos. por nuestras hermanas también, Amanda y Paola. Seguimos en oración. También Sari Martínez dice: hola, soy Sari, yo pido por toda mi familia, los hermanos de la iglesia, por todos los enfermos, saludos a los hermanos del programa. Sari, Gracias, un Sari. saludo, un abrazo. Saludos. Nuestra hermana Gema dice: saludos a todos los hermanos de la familia de Córdoba, Heleno de Icatepec. Saludos. 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 Saludos hasta Córdoba. Y pues también enviar saludos a Miroslava Martínez, a Kei Pedraza, a Daniel Lascano Pastrana, a la hermana Chelo Mansur, Roberto Martínez, a Idín Platas, Javier y a Josué Mesa, que también nos está viendo, hermano. Saludos y abrazos a todos. Saludos a todos. Y eso serían todos. Ok, muchas gracias, José. Vamos entonces a retomar la parte en la que estábamos hablando acerca de este tema. Vamos a regresar con nuestro hermano Alejandro, que nos comentaba de algunas cosas muy importantes, y después comentaremos entre la mesa. Muy bien, hermano, comentabas que la palabra nos dice que orar sin cesar, ¿no? Esto si lo convertimos en un idioma más popular de nosotros, la oración es el vínculo para el diálogo diario con aquel que nos creó. La importancia de la comunicación diaria a través de la oración no se puede sobreestimar, hermano, más como pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque imagínate, hermano, que se menciona más de 250 veces en las Escrituras la oración. Entonces eso nos implica que debe de ser que constante, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Alejandro, entonces, orar sin cesar significa que sea una oración diaria. Diario. Una oración constante. Diario. ¿Por qué, hermano? Porque si tú amas a alguien, imagínate, el hablar con alguien al que tú estás amando, no vas a tener un momento de silencio, tienes que platicar con ello, o platicar con ella, comentarle, platicar los momentos que tienes en tu vida, ¿no? Imagínate nuestro Padre Celestial, imagínate que para Cristo somos la esposa. Ese es por eso que Pablo hace ciertas menciones en este sentido. Okay. Entonces se menciona 250 veces. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Por qué es tan importante la oración diaria? Bueno, vienen los 5 puntos. En primer lugar, la oración diaria nos da la oportunidad de compartir todos los aspectos de nuestra vida. ¿Con quién crees? Con Dios. Segundo punto, la oración diaria nos da la oportunidad de expresar nuestra gratitud por las cosas que Dios nos provee. Tercer punto, la oración diaria proporciona la plataforma para confesar nuestros pecados y pedir ayuda. ¿A quién? A Cristo, a Dios, para poderlos vencer. El cuarto punto, la oración diaria es un acto de adoración y de obediencia, porque dice Pablo, estar orando, orar sin cesar. Entonces, el quinto, la oración diaria es una forma de reconocer quién está realmente en el control de nuestras vidas. Vemos cada una de estas razones que son importantes en el sentido que tú preguntabas. ¿A qué se refiere Pablo con eso? A que es el único contacto que tenemos con Dios. Yo siempre lo he comentado, a Satanás dale un minuto de tu vida y te va a destrozar toda. Y sin oración, ¿qué dice de ahí en Santiago? Que los demonios creen y tiemblan. Así es. Muy bien, muchas gracias, Ale. Vimos que es muy importante y principalmente vimos qué significa orar sin cesar, qué significa en todo tiempo que sea una oración diaria, porque es muy importante, y que sea una actitud diaria de estar orando. Ahora, hermano Dylan, se nos ha dicho también que orar debe de ser con fe. ¿Qué pasa con esta parte de que debe de ser con fe? ¿Por qué es importante orar con fe? ¿Se puede orar sin fe entonces? De que se puede, se puede. Se puede orar sin fe.
pero los resultados van a ser bastante dubitativos. Nulos incluso. Nosotros podemos acercarnos y debemos de acercarnos a nuestro Padre con toda confianza. No quiero adelantarme a textos y a puntos posteriores, pero en Santiago, en Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16 nos da esa pauta maravillosa. Nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, y esa confianza incluye precisamente la fe, la certeza y la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. No podemos nosotros pedir algo sin repito, esa seguridad, esa certeza de que lo vamos a obtener, porque pues no tendría mucho chiste. De hecho, el mismo escritor, el mismo Santiago, comenta que no piense que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Aquel que pida dudando, que no piense que va a recibir algo de parte del Señor. Sí, y por ejemplo, con respecto a lo que tú mencionabas al principio, el propósito de lo espiritual, la parte espiritual. Rápidamente solamente quiero retomar el par de textos que mencionó Johnny en Lucas. Voy a empezar con Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice: en aquellos días él, nuestro Señor Jesucristo, fue a orar al monte y pasó toda la noche orando a Dios, pero lo que hizo posteriormente fue elegir a sus 12 apóstoles. El propósito fue ese. La fe puesta en Dios fue la sabiduría para una elección sabia. En Marcos capítulo 1, que también hizo mención Johnny, versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y 3 versículos adelante dice: él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Es decir, el propósito es 100% espiritual. Nosotros no podemos pedir nada sin fe. Nosotros no debemos de pedir nada que esté fuera del contexto espiritual. Ok, muy bien. Muchas gracias, Dylan. Vamos a seguir entonces con algunos puntos que estaba manejando nuestro hermano Johnny. Adelante. Pues como ya se comentó aquí bastante, el siguiente punto es ese, precisamente el orar con fe. Y ya nos lo comentaron nuestro hermano Brian, en Santiago 1, 6 y 7 nos lo dice, que tenemos que orar con esa fe y esa certeza de que Dios tiene todo ese poder y que no hay absolutamente nada que Él no pueda hacer por nosotros. Y Johnny, es bien interesante también esa parte. Sin embargo, vamos también a tocar la parte del fervor, ¿no? Es importante, así como nosotros tenemos que orar con fe, ¿crees que sea importante que nosotros oremos fervientemente? Claro que sí, es también imperativo y también es una manera de adoración, ya que se le da ese renombre, ese gran título que solamente Él puede poseer, el orar con ese fervor, esa alegría, todo eso que se involucra, ¿no? Precisamente en esa palabra, ese fervor. En Hebreos 5, 7 nos dan un ejemplo, de hecho vamos a leerlo. Ahí en sus casas, acompáñanos al texto, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Nos dice: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Okay. Bueno, ya lo comentabas, esta parte del fervor, que es muy importante, ¿cómo nosotros vemos reflejada esta parte del fervor en cuanto a las súplicas que hizo nuestro Señor Jesucristo? Ale. Más que nada podemos ver acá que el fervor que tú hablas, podemos ver el ejemplo de Lucas en 18, si no mal recuerdo, cuando él es el fariseo y el publicano. Así es. Vemos cómo hace el fariseo y vemos cómo hace el publicano, ¿sí? Dice que uno estaba como postrado. ¿Cuál era su fervor, su pendiente de su alma, de su espíritu, de su pecado? Y él oraba, no tenía ni cara para mirar ¿qué? Hacia el cielo. Y la soberbia, la contraparte de esto, ¿qué dice el fariseo? Yo doy diezmo, se alaba, ¿no? Entonces realmente vemos que el fervor que pide o que el Señor quiere, tu corazón honesto. Entregarnos de corazón. De corazón. Humillarte ante el Dios grande y poderoso. Pero una humillación no es como la que la gente conoce o cree. Una humillación es con todo el amor, con toda la reverencia.
significar que mi ser, mi cuerpo, mi alma no es nada comparado con la grandeza de Dios. Entonces, Sí. Ale, Dylan, si yo quiero entregar mi corazón por completo, lo que tengo que hacer es humillarme delante del Señor. Sí, porque tú y yo no somos nada comparado con la grandeza de Dios. Hay un texto que, como dice nuestro hermano Dylan, no quiero adelantarme, pero ¿de dónde nace la oración? De la pequeñez humana para encontrarnos con la grandeza divina. Y eso es importante. Si tú no tienes esa grande soberbia como vemos en el ejemplo de Lucas, yo doy 10, no doy esto. Simplemente Dios te escucha. Adelante, Dylan, adelante. Ese fervor y esa Sí. humillación nace precisamente de lo que comenta nuestro hermano Alejandro, de reconocer y de tratar de dimensionar que nos estamos dirigiendo al creador del universo. Ujú. De allí nace ese fervor, esa gana y esa ansia de hablar con él, de pedir su dirección, de rogarle que nos ofrezca más sabiduría. De allí nace, no tenemos otra cosa sino, incluso nace ahorita mismo la emoción de saber que nos estamos dirigiendo ante su pueblo por su gracia, por su favor y por su poder, mediante su bendita y poderosa palabra. Ahora, que no son únicamente las dos cosas de las que estamos hablando. Hablamos No. de fe, hablamos de fervor. Sin embargo, también estamos tocando ahorita nosotros la parte de que hay que estar velando y la parte de algo en cuanto a tiempo, perseverando constantemente en la oración. Johnny. Bueno, mira, lo que comentas ahorita es bien importante. Yo hace rato te comentaba el texto de Lucas capítulo 18, los versículos del 9 hasta el 14, ¿no? Ahí encontramos varios factores. Uno de ellos es la fe. Mucho importante, comentarlo, muy importante la fe. Y sobre todo lo que ustedes hablaban en programas anteriores, la humildad, el amor, la constancia y reconocer ante quién estamos pidiéndole, ¿no? Por eso comentaba hace rato en el comentario de la oración diaria, es porque a Él le debemos entregar todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y el fervor, no crean hermanos, si quiero hacer énfasis, son palabras, híjole, acomodadas, son las palabras más hermosas, no, quiere corazones sencillos Y humillado. y fervientes y humillados, pero con un amor y con una fe, que sí la hay en el pueblo de Dios, sí la hay. Es cuestión de aprender y practicarla. Por eso la oración es diaria. Ok, muy bien. Muchas gracias, hermano Ale. Vamos ahora a continuar con esta parte del programa. Vamos a ver unas situaciones también importantes. La pregunta central en este momento es, ¿por qué orar? Y no nos estamos refiriendo, hermanos, a por qué cosas nosotros debemos de orar. En la introducción que estuvo a mi cargo, hablamos un poquito acerca de que hay que orar principalmente por cosas espirituales. Sin embargo, el sentido de la pregunta que estoy haciendo no es por qué cosas debemos orar, sino qué está sucediendo a nuestro alrededor, qué acechanzas hay a nuestro alrededor, que es, como ya lo comentó nuestro hermano Ale y también como lo comenta nuestro hermano Johnny, es importantísimo que el cristiano esté en oración, porque si el cristiano no le da la importancia a la oración, estamos perdidos. Hermano Dylan, ¿por qué orar? ¿Qué pasa a nuestro alrededor que hay una necesidad de orar? Es tan grande la necesidad y es tan imperante el deseo de mantener nuestra comunicación ferviente con nuestro Dios, debido a que el enemigo está al acecho. No podemos nosotros relajarnos, no podemos nosotros distraernos ni un segundo. El punto anteriormente tocado fue claro, debemos de estar velando en oración. En Efesios, el texto que tocabas, capítulo 6, versículo 8, dice que velando y perseverando y velando. Velar es no perder ni siquiera el tiempo de la noche, no dormir, no esperarnos a que Satanás encuentre, como nuestro hermano Ale decía, esa pequeñísima brecha, esa pequeñísima abertura en la cual él nos pueda destruir la vida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos menciona la capacidad de Satanás. Él es un león rugiente y él está esperando ese preciso momento en el cual nosotros perdamos el fervor, perdamos la fe, perdamos esa comunicación continua que nosotros debemos de mantener con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros perdemos esa comunicación, le estamos literalmente facilitando el trabajo al tentador. Le estamos abriendo las puertas y las ventanas de nuestro corazón y le estamos dando oportunidad a que Él entre y haga de nuestra vida lo que le venga en gana. Hermanos, vamos a irnos a un corte reflexionando en esta pregunta. ¿Estamos nosotros conscientes
del poder y la influencia que el enemigo tiene en el mundo en que habitamos? Porque si no es así, quizá no le estemos dando la importancia a la oración, pues por medio de la oración también podemos nosotros estar a la defensiva en cuanto a los ataques del enemigo. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Palabras de Vida Eterna en Puebla, hermanos. Estamos muy contentos, ya llegamos a la mitad de este programa. Vamos a ver qué comentarios, qué saludos hay de parte de nuestros hermanos con nuestro joven hermano Josué. Ok, muchísimas gracias, Brian. Pues vamos con los saludos a través de Facebook, también algunos comentarios que tenemos, pues, pero primero pasemos los saludos. Tenemos acá un saludo de Javier Anaya, dice: buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Saludos a los hermanos del panel. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Un saludo, Javi. Saludos a Merari González Natividad, que está viendo el programa. A Manuel Segura Alfaro, Iván Jonathan Conde Alejo. Y tenemos, ya vamos con son los saludos, y pues ahora ya tenemos acá a conexión los comentarios. Empecemos con el primero, que es de Gema. Helen dice: tenemos un ejemplo de oración, el punto de derramar su alma ante Dios, y es la oración de Ana, de tal manera que Elí le tuvo por ebria, pero vemos la respuesta gloriosa de nuestro Dios al visitarla, dándole vida en su vientre. Ese es el primer comentario que tenemos de Gema. Y en WhatsApp pues, tenemos igual más comentarios. Nuestro hermano Miguel Valls dice: la oración diaria nos da la oportunidad de compartir todos los aspectos de nuestra vida con Dios. La circunstancia de la vida cambia diariamente. De hecho, las cosas pueden ir de mal en peor en un tiempo muy corto. Dios nos llama a que le prestemos nuestras preocupaciones para que Él disponga y para su eventual bendición. Él también nos llama a que compartamos nuestra alegría y triunfos con Él. En realidad, Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere que le clamemos para que pueda responder a nuestras oraciones. La oración diaria es una forma de reconocer quién está realmente en control de nuestra vida como cristianos. Sabemos quién está realmente sabemos realmente en control. Dios es soberano, nada sucede sin que Dios sepa. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Y también nos cita Daniel capítulo 4, versículo 17. También tenemos otro de nuestro hermano Josué Mesa. Si la fe no solo es seguridad, también es convicción, por lo que la oración no solo es sino que con la oración no solo es con seguridad, sino conforme a la voluntad de Dios. Esos serían todos, hermano. Ok, muy bien. Muchas gracias, hermano José. Vamos entonces a regresar a hablar acerca de esta parte de la oración. Hay algo que queremos nosotros comentar, retomar, hermanos. En el texto que nosotros tocamos al principio, en Efesios capítulo 6, el versículo 18, dice al final que con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, una pregunta para la mesa y para todos ustedes allá en casa. ¿Qué tanto esto sucede en las congregaciones y qué tanto sucede en los hermanos como hijos de Dios, en cada uno de nosotros? ¿La mayor parte de nuestras oraciones llevan un sentido espiritual? ¿O llevarán más bien sentido y cosas enfocadas principalmente a la parte material, a la parte de este mundo? Es decir, estaremos pidiendo la mayor parte de nuestro tiempo en las oraciones lo mismo que pedía el apóstol Pablo, que se orara para que el evangelio fuera esparcido. Pedimos porque haya más hombres preparados para el servicio de Dios. Pedimos porque los varones se llenen de fervor. Pedimos porque haya más actividades en las congregaciones. Pedimos por más sabiduría. O Ale, no sé, Johnny, Dylan, no sé qué tantos nos hemos encontrado con la parte de que pedimos más porque va a ser el cumpleaños de tal persona. Pedimos porque va a ser ya el examen y queremos que nos ayuden para el examen. No pedimos para que haya una campaña evangelística en Puebla. Nosotros pedimos porque ya va a haber la reunión semanal de las congregaciones y va a haber comida. Ale, ¿qué tanto nos encontramos esto en las Pues congregaciones? sí, desafortunadamente es algo que está desvirtuado.
Realmente se pide más por cosas materiales, por cosas personales que por lo espiritual. Y bien comentabas, el apóstol Pablo siempre pedía por los obreros, y no desde Pablo, vemos nuestro Señor Jesucristo que dice, ¿no? La mies es mucha y pocos son los obreros. Entonces ahí nos da el ejemplo que el Señor nos está indicando que el orar, tú lo comentabas y lo hemos comentado y la Biblia nos ha comentado, las cosas espirituales son mucho más importantes. El cristiano desafortunadamente ha escogido lo temporal, pero nunca lo eterno. Y el entender esas dos cosas es importante. ¿Por qué escoger lo temporal? Un coche choca y se descompone. El hijo reprueba o no estudia. O sea, es algo realmente temporal. Pero ¿por qué no pedir por lo eterno? Obreros fieles a la obra. Congregaciones que realmente se unan en un solo pensar, en un solo espíritu, conforme a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Que los pastores, los que estén al frente, oren por su propia vida, con nosotros al igual a orar por ellos. Ahora, ¿sí? en esta parte, yo como joven, estoy seguro a lo mejor que nuestro hermano Dylan, nuestro hermano Jonathan también como jóvenes, yo he escuchado muchas veces jóvenes que piden más, piden mucho más, porque ya va a ser su examen de admisión, o, hermanos, me tocó alguna vez escuchar, estábamos en una junta de jóvenes, y un joven dijo, yo pido para que Dios le ayude a mis papás, porque reprobé una materia y les voy a enseñar mi boleta. O sea, eso en serio me tocó a mí. Yo me ponía a pensar, eso influye muchísimo y es un espejo bien grande de la espiritualidad, al menos de nosotros como jóvenes. Pedir y que nos interese más a nosotros como jóvenes cosas terrenales. Más allá que a mí jamás me ha tocado escuchar a un joven decir, bueno, yo pido porque quiero que Dios me dé más entendimiento para la palabra. Exactamente. Quiero pedir porque mi papá se está preparando para el evangelio y quiero que él se prepare bien, que Dios le ayude. Al menos a mí no me ha tocado. Sé que a lo mejor hay, pero a mí no me ha tocado. ¿Por qué pasa este fenómeno, Dylan? Básicamente es un reflejo de la madurez. Es un reflejo de cuán centrado está el joven, ya que estás tocando el tema juvenil, cuán centrado está el joven en las cosas de nuestro Señor, y de lo que habla la boca es lo que hay en el corazón, ciertamente. Si nosotros estamos pidiendo por nuestro examen de admisión, porque mis papás no me vayan a regañar porque reprobé 2, o etcétera, etcétera, es porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón existiera precisamente ese deseo, ese fervor y ese anhelo por crecer, por ser el verdadero hijo de Dios que soy, que yo decidí ser, otra cosa sería. No hemos comprendido, y me pongo en primer lugar, no hemos comprendido cuál fue el camino, la senda trazada por nuestro Señor Jesucristo. La última oración de nuestro Señor en Juan capítulo 17 es hermosa y es maravillosa. Él pidió por nosotros, porque nosotros llegásemos a la unidad con nuestro Señor, así como Él es uno con su Padre. Ahora, este fenómeno que se ve bastante, tanto por ejemplo para nuestro hermano Ale o nuestro hermano Johnny, que están a cargo también de jóvenes, nuestro hermano Ale con toda la experiencia que tiene, por eso es que nos acompaña en la mesa. ¿Cómo se trata esto? Se puede tratar, porque no solo pasa con los jóvenes, bueno, fuera que el problema se quedara en los jóvenes, pero llega a los adultos. En muchas congregaciones se hacen peticiones tanto al terminar el servicio o tienen algún día de oración entre semana, y se dice, vamos a hacer peticiones, hermano, por lo primero que se pide es porque el tío ya se enfermó, por lo primero que se pide es porque, no sé, ya pasó X situación de índole terrenal, por lo primero que se pide es porque el negocio prospere, bueno, por lo primero que se pide son muchas cosas, y no se pide porque la congregación se fortalezca, no se pide a lo mejor porque hayan más obreros, no se pide porque Dios ayude a aquellos que están al frente de las congregaciones, no se pide porque Dios nos aumente la fe. ¿Cómo se trata esto, Ali? ¿Quiénes deberían intervenir? Pues realmente quienes deberían de intervenir, vamos a la raíz, vamos a lo profundo, son los padres. Si un padre no enseña a su hijo, no educa, vemos en Proverbios que ¿qué dice? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero los jóvenes hoy en día, pues sabes que hijo, adelántate tú y yo te alcanzo. Le estamos enseñando a la irresponsabilidad del deber de congregarnos como es debido. Ahora imagínate la oración. Eso hablando de los jóvenes, sí. Pero en la asamblea en general, ¿cómo? En la asamblea en general, pasa? desafortunadamente no ha habido la convicción, la fe certera, ¿sí?, de saber que somos hijos de Dios. Y el nombrarnos hijos de Dios, ¿realmente sabes el peso que lleva eso? ¿O sabemos el peso que lleva eso de decir somos hijos de Dios? ¿O sabes el peso que lleva la palabra cristiano?
pero nos enfocamos en lo material. Recuerda lo que vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero no, sino que hacemos lo contrario. Señor, que me vaya bien en mi negocio y me congrego. Señor, y empezamos así. ¿Dónde quedó lo espiritual? A condicionar incluso. ¿Me explico? Y entonces los jóvenes, desafortunadamente, siguen esa brecha. Quiero que el Señor me ayude en mi trabajo. No quiero que me ayude a entender su palabra. Quiero que me ayude en mi trabajo. ¿Te das cuenta? Porque nos hemos convertido quizás en cristianos materiales y no cristianos espirituales. Y luego, si no oramos fervientemente, hace rato comentaba en Primera de Samuel, ¿no? ¿Qué hizo Ana? Su propio esposo en Canaán, ¿qué hacía? La toma como borracha. Hermano, a eso no estamos expuestos si realmente oramos con un amor, con una fe ferviente. Eso y más vamos a esperarnos. Pero qué mejor que sea eso. Pablo, ¿qué dijo? Nos van a llamar hasta locos. Entonces, hermano, yo creo que en las congregaciones desafortunadamente seguimos siendo materiales. Y buscamos... ¿Estaremos dominados por el materialismo, hermanos? Bastante. Digan, ¿quieres comentar algo, hermano? El modelo de oración ya tocó nuestro hermano Alejandro, capítulo 6 de Mateo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando los apóstoles le piden que los enseñe a orar, no excluye lo material. Nuestro Señor Jesucristo no excluye lo material, pero es una sola cosa en contra de todo lo demás. Es un 10% material, 90% espiritual. No hemos aprendido a dirigirnos, a movernos conforme a nuestro Señor Jesucristo. El nombre de cristiano, el que cada uno de nosotros nos digamos cristianos, nos presentemos como cristianos, es algo verdaderamente grande, es pesado y es magnífico, es maravilloso, pero hay que ponernos a pensar si en serio estamos portando ese nombre con dignidad, si en serio estamos llevando ante el mundo esa palabra que nos define como cristianos. Nuestro Señor Jesucristo se dirigió así y nosotros nos hacemos llamar cristianos porque se supone que somos sus seguidores, porque se supone que somos su reflejo. Ahora, nuestro hermano Josué nos mandaba un comentario bastante interesante. Un saludo, hermano, también. Otros hermanos también nos hacían varios comentarios. Nos hablaba nuestro hermano acerca de la fe, y creo que es bastante interesante porque nosotros hablábamos acerca de la fe como seguridad, de la fe como convicción de pedir. Dice Santiago, pide creyendo que lo vas a recibir. Exactamente. Sin embargo, hay otro punto importante acerca de la fe, hablando en cuanto a la oración. El que nosotros oremos con fe no significa que lo que nosotros estamos pidiendo se va a hacer tal cual como nosotros lo pedimos. El Señor Jesucristo nos revela algo bien interesante, nos comenta nuestro hermano en su oración. Él hace una oración ferviente, la oración que eleva al Padre en el huerto de Getsemaní. Él hace una oración bien ferviente, una oración convencido de a quién le está hablando. Sin embargo, Él al final recalca la perfecta voluntad de Dios que debe de obrar, que obró en la vida de Jesucristo y que debe de obrar en nuestra vida. El Señor Jesús le dice a nuestro Padre, si se puede, pasa de mí esta copa. Y termina su oración diciendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. No porque al Señor Jesús le haya faltado fe, sino porque la fe dentro de la oración refleja también el conocimiento de que la voluntad de Dios es perfecta y muchas veces no va en relación a nuestros caminos. Esto tendrá mucho que ver, Ale, porque hay muchas veces que nosotros como cristianos nos frustramos en cuanto a nuestras oraciones. Pedimos y queremos que se haga al pie de la letra lo que nosotros pedimos. ¿Esto qué estará reflejando en nuestras vidas, hermano Jordi, hermano Alejandro? No sé quién quiera tomar la palabra. Sí, bueno, mira, lo que comentas es bien importante porque entonces ahí vemos otra problemática. ¿Cuál es? La sujeción, ¿a qué? A la palabra, a su voluntad de Dios. Comentabas algo bien importante, porque Cristo a final de cuentas, como dijo, que se haga tu voluntad. Él tenía un espíritu de sujeción, Él tenía un espíritu de ¿qué? De obediencia, y Él tenía un espíritu de humildad, que sea conforme a tu voluntad. Pero hoy no. Hoy nosotros como cristianos, Señor, quiero esto, y si no, pues a lo mejor me voy. O sea, como decía Dylan, quieres condicionar. ¿Dónde está el espíritu de humildad? ¿Dónde está el espíritu de sujeción? 3 puntos dentro de mi experiencia me he dado cuenta, la Biblia no lo marca, pero es una conclusión que he llegado. Si nosotros como padres a nuestros hijos les decimos, o nuestros hijos nos piden algo,
¿sí? Algo que tú sabes que le va a hacer daño, ¿qué le vas a decir? Que no. Pero si tú sabes que te pide algo que sí lo puedes dar, pero no es su tiempo, le vas a decir, sí, hijo, sí te lo doy, pero espérame. Pero si te pide algo que sabes que lo tienes a la mano y que es para el beneficio de él, ¿qué le dirías a tu hijo? Sí, ten, hijo, te lo doy. Así es nuestro Padre. Le pedimos, pero él nos dice, no, no es el tiempo y sí te lo voy a dar. Pero nuestro espíritu de rebeldía, de exaltación, hace que nos enojemos y somos como niños caprichosos. Okay. Esto está reflejando, hermanos, muchas cosas en cuanto a la forma en la que estamos orando, al menos en las congregaciones que estamos acá. Se están dando ejemplos bastante tristes, pero ejemplos que están pasando, ejemplos que son verídicos, hermanos. Vamos nosotros a ver también qué otras cosas reflejan nuestra oración, pero después de este tercer corte. Regresamos en unos momentos, hermanos. Y regresamos a Palabras de Vida Eterna en nuestro último bloque, hermanos. Manden por favor sus saludos, sus comentarios, sus preguntas. Manden también peticiones de oración, hermanos, durante este último bloque. Al final se le dará otra vez la participación a nuestro hermano Josué, si es que hay un comentario final o algún saludo final. Vamos entonces a pasar a nueva sección del tema, sin antes darle también la participación en esta parte a nuestro hermano Josué, que nos trae saludos. Así es, muchísimas gracias, Brian. Y pues vamos primero con Facebook. Nuestro pequeño Jorge dice: pido por mis papás, por todos los hermanos y por los hermanos que están grabando. Saludos, Jorge. Gracias. Saludos a toda la familia de nuestro hermano Israel, que siempre nos está viendo. Saludos. Magali Martínez dice: un tema muy importante. Felicidades, Dios los bendiga. Gracias, hermano Magali, Dios le bendiga. Saludos a Dulce Corazón, que nos está viendo. Y pues son de Facebook. Vamos con nuestros comentarios y saludos de WhatsApp. Nuestro hermano Mario Platas pide oración por Merari. Mañana sale de viaje, regresa a su casa. Pide oración que lo lleve con bien. Y también que Dios fortalezca su relación y con su propósito que sea más adelante, que si Dios lo permite. Primero Dios. Tenemos nuestra hermana Lulú Mondoy, dice: gracias a Dios y a ustedes, hermanos, por el programa. Un tema muy interesante. Dios los bendiga. Saludos a todos. Saludos, hermana. Nuestro hermano Josué Mesa dice: saludos, hermanos, Dios los bendiga a todos. Igualmente, hermano, muchos abrazos. Nuestra hermana Alejandra dice: hola, hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Pido oración por mi hijo Mirsan y su familia, que salen 10:30 el día de hoy a Acapulco. Que Dios los lleve con bien y traiga con bien. Gracias. Saludos, hermana. Yo también quiero pedir por mi hermano que algún día vuelva a regresar al cambio. Claro que sí, claro. Y ya tenemos, por último, también tenemos una pregunta que nos enviaron a través de WhatsApp. La pregunta es: cuando un hermano se le pide que haga la oración en la congregación, ¿es correcto que otro hermano en voz baja ore? Pues ahí está la pregunta que nos mandan. Si se está haciendo oración en la congregación, un hermano está presidiendo la parte de la oración, ¿es correcto que otro hermano, mientras está esa oración, esté orando en voz baja? ¿Esté hablando en voz baja también? Hermanos, ¿quién quiere tomar la respuesta de la...? Pues mira, conforme a las escrituras, y lo vemos en Primera de Corintios, si no mal recuerdo, dice que todo sea en orden. Decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Y si no habrá, que sea uno. ¿Para qué? Para la edificación. Si el hermano está hablando con voz baja, es mejor en silencio. ¿Puede distraer en voz baja? Puede distraer. Puede distraer. Distraer al hermano que tiene un grado, ¿sí? No que lo haga como otro tipo de situaciones, para no meternos en Honduras. Pero si al hermano se le asigna la oración, lo único que a nosotros nos corresponde es en silencio, apoyando su oración, y al término, amén. Que así sea. Ahora, también, hermanos, por una situación, se le asigna a un solo hermano Así es. la parte de la oración. Ese hermano, cuando está al frente, es el encargado de a toda la asamblea llevarla delante de Dios. El que está hablando en ese momento es el que está a cargo de llevar a la asamblea delante del Señor. No somos nosotros los que estamos abajo, es el que está dirigiendo la oración, el que está a cargo de esa parte, como dice nuestro hermano Ale, que nos corresponde apoyar esa oración
poner atención a lo que el hermano está diciendo, hermanos, poner atención a lo que el hermano está diciendo para al final tener la seguridad de poder decir amén, porque a veces ni siquiera sabemos lo que está diciendo el hermano, a veces lo que dijo el hermano no tiene ni pies ni cabeza, pero nosotros al final, amén, amén, gloria a Dios. Exactamente. Lo que nos corresponde hacer, hermanos, cuando un hermano esté dirigiendo la oración en cualquier ámbito, es poner atención a lo que está diciendo, apoyar la oración obviamente en silencio, sin afectar la concentración de los demás hermanos, para al final todos juntos poder decir que así sea, que se haga la voluntad de nuestro Señor. Entonces, concretamente, hermanos, ¿es correcto que un hermano ore en voz baja mientras un hermano está dirigiendo la oración? No, no es correcto. Sí. No es correcto, no está bien, hermanos. Muy bien, vamos a continuar. Si no hay otra pregunta más, Josué, o algún otro comentario. No, ¿Eso es todo? Ok, muy bien. Estábamos nosotros hablando acerca de esta parte interesante. La mayoría de nuestras oraciones, lamentablemente lo vemos mucho, lo vimos, lo acabamos de ver en carne propia en estos momentos. Muchas veces nuestras oraciones no reflejan mucha espiritualidad. Pedimos por cosas muy terrenales, Sí. no pedimos por cosas espirituales. Jesús, tal como lo marca nuestro hermano Dylan Conde, Jesús en el modelo de la oración, cuando le enseña a sus apóstoles a orar, le da una mayor importancia a la parte espiritual, como lo hizo durante todo su ministerio. Hermano, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Filipenses capítulo 2, nuestra ciudadanía, hermano, está en los cielos. Nosotros somos espirituales, a nosotros nos debe de importar la parte espiritual, no la parte terrenal. Nos debe de importar el evangelio, nos debe de importar la evangelización, nos debe de importar la madurez, nos debe de importar el crecimiento, no las cosas efímeras de esta vida. Eso reflejan mucho nuestras oraciones. Sin embargo, hermanos, ¿creen que haya otra cosa que refleja nuestras oraciones? ¿Creen que la mayoría de las oraciones en las congregaciones puedan llevar un camino más individual que de unidad? ¿Puede que nuestras oraciones sean individualistas? Sí. Pero me gustaría que los jóvenes tuvieran la Johnny, ¿crees que nuestras oraciones son individualistas? Pues va muy, como nos decía nuestro hermano Dylan, es un reflejo de la espiritualidad de cada uno de nosotros. Tanto el orar materialmente o como el orar individualmente, o sea, solamente para nosotros. Ya una vez habiendo dicho eso, que es un reflejo de nuestra espiritualidad y el que no debemos de hacerlo, sino que orar espiritualmente, me gustaría poner sobre la mesa esa pregunta, ¿no? Para cada uno de nosotros que estamos aquí adentro y para cada uno de los que nos están escuchando, ¿cómo es que oramos? ¿Soy ese hermano que los domingos en realidad sí está pidiendo porque a mi hijo le vaya bien en el examen? ¿Soy ese hermano que realmente está pidiendo por el trabajo, por salud, por cosas exactamente materiales? Y si soy ese hermano, exactamente decir, bueno, lo estoy escuchando que no debe de ser así. Tengo que orar espiritualmente por la congregación, por mi espiritual, por mi relación con Dios. Hay que darle ese seguimiento. Bueno, si soy ese hermano que solamente está orando por cosas materiales en la iglesia, cambiar. A ver, ahora, ¿crees que las congregaciones en las que estamos viviendo son individualistas, Johnny? ¿Crees que nuestras oraciones reflejan individualismo en nosotros? No podría decir que una congregación es individualista solamente por escuchar tal vez a 2 o 3 hermanos. Ok. Pasa como el de si hubiera tan siquiera un justo en ese lugar, pues seguir el ejemplo de ese justo. Ahora, lo que Johnny propone es muy interesante. Que haya 1 o 2. Lamentablemente no sé si sea nada más yo, hermanos. Ale también, nuestro hermano Dylan, Ale que ha estado en diferentes congregaciones. A mí me gustaría mucho que en las congregaciones fueran solamente 1 o 2. Exactamente. A mí me gustaría mucho que fueran solamente 1 o 2 los hermanos que oramos individualmente, hermanos, los hermanos que nuestras oraciones reflejan la parte del individualismo. Lamentablemente, espero yo me esté equivocando, mis hermanos me pueden apoyar, lamentablemente yo no lo he visto así. Ale, Dylan, no sé. Pues mira, en un momento dado yo estoy de acuerdo contigo, pero desafortunadamente siempre sale la carnalidad del ser humano.
Entonces, lo que tú comentas lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. ¿Cuál era la oración suprema? Y el deseo, fíjate, el deseo que nuestro Señor Jesucristo quiere. Padre, te pido por ellos que sean uno, como tú y yo somos unos. ¿Y sabes en quién dejó esta encomienda? A nosotros. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Por el individualismo, el materialismo y el protagonismo. Dylan, ¿qué piensas de esta parte? Porque Johnny nos plantea eso, que sería el ideal, que 1 o 2. ¿Crees que sí pasa la parte de que es la mayoría de lo que, la mayoría de nuestras oraciones lo que refleja es la parte individual? Y además, ¿qué otras cosas refleja también la oración en la congregación? Pues es casi inevitable cuando escuchamos, es casi inevitable pensar en ese individualismo cuando estamos escuchando las oraciones de yo necesito, yo quiero, por favor pidan porque yo, por favor, ¿sí me explico? Es casi inevitable quitar el pensamiento de que precisamente existe el individualismo dentro de las congregaciones si no seguimos el patrón de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego por ellos, y no nada más por ellos, sino por los que vienen. Te ruego que pases de mí este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino la tuya, sino lo que tú me pides, y lo que tú me estás pidiendo es que entregue mi vida por todos los demás. ¿Qué más está reflejando la oración en las congregaciones? No puedo ser certero por mi falta de experiencia, pero ya había hecho mención de esto. Obviamente una falta de espiritualidad. El hecho de que la parte material esté más presente en nuestros corazones que la parte espiritual, obviamente es ese reflejo de que no somos lo suficientemente espirituales como para dedicar oraciones de ese tipo, como para levantar rogativas y acciones de gracias de ese tipo, de tipo espiritual, 100%. En la oración modelo no se está excluyendo, sin embargo se está haciendo una estratificación de qué es lo importante y de qué es lo que en lo que nosotros nos debemos de enfocar cuando estamos rogando a nuestro Dios, cuando nosotros estamos pidiendo su favor, cuando nosotros estamos dedicando nuestro tiempo con Él. Así es. Hermanos, nosotros estamos analizando este tipo de situaciones porque es algo que nos preocupa. Johnny decía, por la parte de 1 o 2 no puede ser valorada la espiritualidad de la iglesia. Sin embargo, yo creo que por la mayoría sí. Porque la mayoría de la congregación refleja la espiritualidad precisamente de la congregación. Si nosotros estamos analizando, hermanos, que en las congregaciones hay esa falta de espiritualidad, hay ese individualismo, hay ese materialismo que se reflejan muy, muy fuerte en las oraciones, y al menos nosotros, los que estamos acá y los que estamos escuchando el programa, no lo cambiamos, no nos damos cuenta que en realidad el modelo de la oración es por completo espiritual, y que tiene mucha lógica, hermanos, que sea espiritual, porque nosotros somos espirituales. Si nosotros no lo cambiamos, hermanos, no sé qué nos va a hacer cambiar. Ahora, no sé, en realidad sí sé, pero quiero que nuestros hermanos también comentemos todos juntos. Que comentemos todos juntos. Esta parte de la falta de espiritualidad en cuanto a la parte de la oración, hermanos, ¿qué tanto frena el crecimiento de la iglesia? Bastante. Pero Una iglesia, una congregación más bien, en la que la mayoría de sus oraciones son materiales, individualistas, pesimistas, viendo el suyo propio nada más, no pidiendo por nada espiritual, será una congregación que pueda también saber solucionar otros conflictos, que pueda tener unidad. Será una congregación que piensen exactamente lo mismo. Será una congregación que sientan exactamente lo mismo. Será una congregación que esté unida. ¿Qué tanto afecta entonces esta parte de la oración en cuanto al crecimiento de la iglesia? Como cuerpo que somos, cualquier miembro que no realice su función debidamente, y en este caso realizando una oración que está enfocada solamente en él mismo, afecta al cuerpo. Las manos están para soportar, para ayudar, para proteger el resto del cuerpo, la cabeza, los oídos, el pecho, todo. Pero si la mano dice yo solamente me voy a proteger y cuidar a mí misma, y de ahí ese mismo ejemplo lo siguen todos los demás miembros del cuerpo, el cuerpo va a estar en un estado deplorable.
Ok. Nuestro hermano Dylan nos va a comentar algo bien interesante sobre un texto bíblico. Adelante. Además de todo lo comentado anterior, este tipo de oraciones, las oraciones individualistas, las oraciones el único en lo que pensamos es en el yo, en el que yo necesito, en el que yo quiero, en el que yo pido por mí, obviamente traba, afecta y bloquea el crecimiento de la congregación, porque estamos demostrando, no nada más en nuestra vida, sino también en nuestras oraciones, la falta de interés y la falta de amor que nosotros tenemos hacia nuestro hermano, hacia aquella persona que tenemos nosotros cerca. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y esa es la clave. Esa es la clave del crecimiento, esa es la clave para que el individualismo, para que el egoísmo, para que la soberbia se termine. Concretamente es eso: olvidarme de mí, de mi beneficio, y empezar a pedir, a rogar, a hincar mis rodillas de día y de noche por mi hermano. Empezar a rogar por las faltas y por las necesidades de mi hermano. Ver y velar por mi hermano. Eso es lo que hace falta en las congregaciones: olvidarme de mí, de mi capricho, de lo que quiero, y ver por mi hermano, amar verdaderamente, y que ese amor sea reflejado en lo que mi petición, en lo que mi rogativa está expresando, según las palabras del apóstol Pablo. Esto concluye, hermano, que tenemos 3 enemigos dentro de la relación. Claro. Y Claro. es importante, pero en el programa pasado me gustaría tocar los 3 enemigos de la oración. Ok, muy bien. Hermanos, hemos hablado de cosas interesantes, pero lamentablemente de cosas que están pasando en nuestras congregaciones y de cosas que están afectando mucho el rendimiento de nuestras congregaciones. Nuestras oraciones reflejan nuestro estado de espiritualidad, reflejan nuestro nivel de espiritualidad, hermanos, reflejan si nos interesan o no las cosas espirituales. Así como lo estamos viendo, hermanos, muy probablemente en una congregación en la que no hay mucho de esa espiritualidad, puede que su crecimiento esté estancado. No solamente funge esa consecuencia, sino muchas otras más. Nuestras oraciones, hermanos, en realidad pesan más de lo que nosotros creemos. Tienen más peso de lo que nosotros creemos, hermanos. Son más importantes, muchas veces más de la importancia que nosotros mismos les damos. El enemigo está al acecho, hermanos, y con la oración nosotros podemos defendernos. Es una de las defensas que nosotros podemos tener muy fuertes. Si nosotros no lo tomamos en serio, si nosotros no tomamos en serio la parte de la oración y seguimos con las mismas tendencias personalistas, individualistas, materialistas, egoístas, va a ser muy difícil que nosotros lleguemos a buenos términos, hermanos, y va a ser también complicado que nosotros estemos por completo pensando y sintiendo lo mismo. Hermano, dale un comentario final. Sí, mira, yo comentaba que en el próximo programa comentaba los 3 enemigos. No, pero ¿por qué esperarnos? El por qué no tenemos el éxito en la oración, ya sea individualmente como congregacionalmente. Y cuando hablo individualmente es tú en tu casa, tú y tu familia. Muchas veces llega la desidia. Es el primer punto por el cual nos estamos perdiendo y vendría siendo uno de los primeros enemigos. El segundo enemigo vendría siendo el orgullo, porque por orgullo no quieres doblar las rodillas y reconocer cuando nosotros vayamos. Y el tercer enemigo sería la duda. Y podríamos nombrar otros más enemigos: el materialismo, la soberbia. Son enemigos de la oración tal como la quiere Cristo. Muy bien, muchas gracias, hermano. Johnny, algo que agregar. Me gustaría recalcar el hecho que ya se había dicho de esas oraciones materialistas. Como siempre en la palabra de Dios, aquello que escuchamos, que se nos dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, lo importante no es solamente escucharlo o leerlo, sino ponerlo en práctica en nuestras vidas. Si nosotros ya hemos escuchado que una oración materialista no es correcta, sino que debemos de orar y ser espirituales, hagámoslo, hermanos, busquemos esa espiritualidad. Si tú, mi hermano, te estás dando cuenta que sí, eres ese hermano que solamente pide por su familia, por sus negocios y por cosas no espirituales, deja de hacerlo y empieza a pedir por tu espiritualidad. Empieza a pedir por la iglesia, por aquellos hermanos. Preocúpate por ellos, ora por ellos, ora por cosas espirituales. Acabas de escuchar que no debes de ser materialista.
ponlo en práctica. Empieza a trabajar en tu espiritualidad y empecemos a buscar y a alcanzar esa salvación. Muchas gracias, Johnny. Dylan, un comentario final. Aprendamos a orar, mis hermanos, y Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, versículo 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, pero con fe, con amor, olvidándonos de nosotros y rogando por nuestros amados hermanos. Que Dios guarde sus corazones. Muchas gracias, Dylan. Cierran aquí también nuestros hermanos, nos mandan un texto muy importante, que es también con el que nosotros podemos concluir. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque cuando, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. Hermano Josué, ¿hay algún saludo final? Saludos, sí, hermano, y Adelante. pasamos con los saludos. Tenemos uno de nuestro hermano Luis Pineda, dice saludos desde la congregación en Huizcolotla, oración por la congregación de aquí, hermano Luis Pineda. Se ánimo, hermanos, y Dios los bendiga. Buen tema, y la mayor bendición de Dios es que nos haya mandado a su Hijo para la salvación de nosotros. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Y también a través de Facebook también tenemos peticiones de nuestras hermanas. Nuestra hermana Chela Mansur dice saludos a todos los hermanos que preparan y transmiten el programa. Dios los bendiga grandemente. Quiero pedirles por favor que incluyan en la oración una amiga que tiene una circunstancia difícil. Ella se llama Julia González. Si es la voluntad de Dios, nos ayudarle más en lo espiritual. Gracias, mis hermanos, bendiciones. Es nuestra hermana Chela. Nuestra hermana Tere Mendoza dice hermanos, que Dios los bendiga. En nuestra lista también dice hermanos, en nuestras oraciones hay que pedir sabiduría, pero siempre vamos a tener necesidades como hijos de Dios que vamos a ir. Ese es el comentario de nuestra hermana Tere Mendoza. Así es, muy bien. Pues muchas gracias, hermanos. Agradecemos primeramente a ustedes por la atención que nos prestaron, por el tiempo que brindaron para que todos juntos pudiéramos estar aprendiendo de este tema tan importante. Agradecemos también, agradezco a nuestros hermanos que nos acompañaron esta noche en la mesa, nuestro hermano Alejandro, Gracias, hermano. nuestro hermano Jonathan, Gracias a Dios. nos acompañó también nuestro hermano Dylan Gracias y nuestro a Dios. hermano Josué. Les agradecemos mucho a nuestros hermanos por poder estar con nosotros. A nuestro hermano Mario le damos también muchas gracias por colaborar con nosotros, que estuvo ahí siendo el máster en la computadora. A nuestro hermano Luis Conde, detrás de cámaras, muchas gracias. A nuestro hermano José, que estuvo con nosotros ayudándonos para transmitir en vivo por YouTube. A nuestro hermano Mike, que estuvo ahí pasándonos también algunos comentarios, algunos textos, haciendo la labor de coach. Muchas gracias, hermano. Nuestra hermana Merari, que nos acompaña esta noche en cabina, también muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro hermano Evaristo, que estuvo también por medio de mensajes, también echándonos algunos comentarios, dándonos algunos comentarios. Les agradecemos entonces a todos, hermanos, y pues muchas gracias. Vamos a terminar este programa con una oración. No es el final de todo este tema. El siguiente miércoles se va a seguir tocando aparte de la oración. Vamos a concluir con una oración en manos de nuestro hermano Jonathan. Oremos. Padre bendito, Señor, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias porque una vez más nos sigues bendiciendo y nos das la oportunidad de estar aquí hablando de tu palabra, Señor, edificándonos cada vez más. Padre bendito, ayúdanos para poder comprender que todo lo que escuchamos y aprendemos de tu palabra tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Ayúdanos para poder comprender que solamente tener este conocimiento en nuestra mente sin ponerlo por práctica nos es absolutamente vano para alcanzar esa enorme salvación que tú nos has dado, aún sin ser merecedores de ella. Padre bendito, ayúdanos para poder tener esa hambre, ese instinto de en todo momento, en cada día, buscar tu guía, buscar tu palabra, Señor, hacernos de la manera en que tú quieres. Te pedimos bendigas a todos y cada uno de los hermanos que escucharon, que estuvieron presentes y que van a escuchar este programa de tu palabra. Tú los bendigas y les sigas prosperando, Señor, más que nada en cada uno de nosotros en lo espiritual. Ayúdanos para poder ser menos terrenales, Señor, alejarnos cada vez más del mal, del mundo, y para poder acercarnos cada vez más a ti y ser
unos dignos hijos tuyos y ser esa luz que habita en el mundo, esa luz que aquellas almas que están en sufrimiento, que están perdidas en condenación, aún no conocen y que anhelan conocer. Padre bendito, te pedimos por cada uno de nosotros, nos lleves con bien a nuestros diferentes hogares, y te pedimos también por cada una de las peticiones que se hizo en este programa, por aquellos nuestros hermanos, tus hijos. Te pedimos y que sea solamente, si es tu santa y bendita voluntad, que se cumplan, Señor, ya que tú eres el que tiene el infinito conocimiento de si es bueno o si es malo lo que pedimos. Todo eso te lo pedimos siempre, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.